¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial Sequía 2021. La peor sequía, un fenómeno cíclico que hoy en día ya lo empezamos a ver, ya lo palpamos y además las proyecciones que preocupan, no solo aquí en la provincia de Neuquén, no solo en la región patagónica, sino en todo el país, incluso en diferentes partes del mundo. Vamos a enfocarnos aquí en 24/7 Canal de Noticias, gracias al material y al personal de Prima Multimedios, en este especial de la peor sequía, porque hemos estado hablando con diferentes referentes que están comenzando a hacer evaluaciones. Algunas decisiones ya se han comenzado a tomar, otras están en proceso. La declaración de la emergencia hídrica hecha semanas atrás ya puso de manifiesto y ya puso sobre el tapete esta situación. No es una situación retórica, repito, es algo que ya lo estamos viendo. Si uno recorre, sin ir más lejos, aquí nomás, cerca de la confluencia de los ríos, si vemos los lagos, los embalses que tenemos en la región, vemos claramente el descenso de caudales, vemos que la sequía ya está haciéndose notar. Ni hablar de la falta de nieve que ha provocado que esta temporada invernal en los centros turísticos haya sido muy corta. Si bien estamos teniendo pequeñas nevadas aisladas, esto ya de alguna manera proyecta lo que va a ser la falta de agua en el verano, en los próximos meses. Si nos centramos en lo que se está viviendo en Neuquén, repito, una situación que, como decíamos, hace más de 10 años que la Argentina viene atravesando. Por eso decía, no es un fenómeno nuevo, es algo que ahora lo empezamos a ver, este periodo de sequía prolongada y que ha herido gravemente los recursos hídricos, la cantidad de agua disponible para la naturaleza en general, para el ser humano en particular. Y si vemos lo que ha sucedido en los años anteriores, este año el fenómeno se va a sentir con mayor crudeza, ya se está sintiendo sin dudas. Y los problemas que tenemos en la región es que va a faltar agua para riego, para los frutales, para la producción agrícola, para los animales, para que crezcan las pasturas, para poder alimentar a los animales. Va a faltar agua para el consumo también en el Alto Valle, sobre todo en aquellas localidades, en aquellas ciudades que dependen de la cuenca del río Neuquén, que ya viene con una bajante notable. Bueno, este programa especial de 24/7 Canal de Noticias hace una síntesis y también una actualización de este fenómeno, uno de los más preocupantes de la década. Bueno, el panorama no es muy alentador, la actualidad no es alentadora y lo que viene nos preguntamos cómo se va a poder sobrellevar. Decíamos, los problemas más graves, la falta de agua potable para consumo humano, la falta de agua de irrigación para riego, para la zona del Alto Valle, por supuesto para la generación de energía hidroeléctrica, de la cual también tenemos una dependencia muy importante, en donde el rol de las represas es fundamental, no solo para la generación de energía en la zona, sino para todo el país. Varios temas que vamos a ir abordando, no solo en este programa del día de hoy, sino en próximos especiales relacionados con la peor sequía. Y para entrar en detalle y para que podamos tener más información
importante y detallada, está en línea con nosotros y se suma a este especial de sequía Fernando Fraseto. Él es pronosticador meteorólogo de la IC. Muchas veces lo consultamos y realmente en temas de sequía él es una de las palabras y de las fuentes de información para nosotros confiable que tenemos, así que lo recibimos en este especial. Gracias por estar con nosotros, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, bien dentro de todo lo preocupante, ¿no? Hemos estado hablando en otros programas del multimedio hace semanas que empezamos a tocar puntualmente el tema de la sequía, no solo porque veíamos las pocas nevadas, y un tema que vos siempre, cada vez que charlábamos, incluso cuando dabas un pronóstico, lo mencionás. Esta sequía viene de más de 10 años, ¿verdad? Sí, el 2007 hubo un quiebre importante en la tendencia. Digamos que los déficits vienen antes, a partir del 84, de la década del 80, asociados también a los problemas de calentamiento y a retroceso de glaciares, pero digamos que a partir del 2007 se cerró un ciclo húmedo que empezó en el 99 y allí empezamos con, bueno, déficit muy acentuado, el 100% de los años con déficit en Neuquén, en el Colorado, y en los últimos años acentuado en la zona de los lagos, Coyoncural, Limay, inclusive ya también en el oeste de Chubut. Así que un escenario preocupante en el sentido de que disminuyeron los periodos de nevada, los periodos de precipitaciones, de lluvias, las recargas del otoño, de la lluvia del otoño son insuficientes. Claro. Entonces comenzamos un ciclo hidrológico donde ya el subterráneo, los suelos y los lagos están con déficit, y cada año acumulan en general más déficit. Entonces por ahí vemos el problema, uno de los problemas graves son los embalses glaciares, los embalses naturales como los Huapi, los grandes lagos. Así que es un problema que en este año en particular, 2021, no es crítico solamente en el Comahue, sino a nivel regional. Cuando digo regional es sudamericano, la región, Claro. Junto con Brasil, junto con Chile y otros países, estamos embarcados en una sequía unánime, por decirlo, por usar un término más bien literario, pero en realidad es así. Es un problema muy grave a nivel regional hoy. Fernando, vos hablás de ciclos. Esto quiere decir que va a tener, o sea, bueno, no podemos ser adivinos, pero de acuerdo a lo que se estudia, de acuerdo al conocimiento y a lo que se sabe, a la investigación, ¿este ciclo tiene fin? Digamos, ¿cuál es la proyección? ¿O es un resultado del cambio climático y llegó para quedarse? No sé si hablé de ciclo. Yo de ninguna manera podría decir que este es un salto climático y que, bueno, dado un periodo de 10, 15, 20 años, nuevamente retornamos a periodos por lo menos normales, donde alternábamos años secos o extra secos, pero con otros periodos normales o húmedos. Es así que el 89 fue uno de los primeros años más secos de las décadas recientes, pero luego el 90, 92, 93, el 93 unas crecidas muy intensas, inclusive con destrucción de estaciones de medición por la violencia de las crecidas que teníamos en los ríos. Entonces, a un año seco sucedían otros años húmedos, y entonces había como una estabilidad en las cuencas. Luego vino el 96, una enorme sequía también, pero vino el 97, que fue un niño y que nos dio buena humedad, crecidas. Luego vino el 98, una sequía mucho más pronunciada que el 96, inclusive que la comparamos con este año porque tampoco tuvimos nieve casi. Pero luego vino el 99 hasta mitad de año muy seco, y luego vino todo un ciclo muy, muy húmedo hasta el 2006 inclusive. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el 2007 empezó una tendencia que se mantiene hasta hoy de más de 10 años donde domina la sequía. Y en cuencas como la del Neuquén, la del Colorado, de Barrancas, que no tienen lagos, no tienen, digamos, embalses naturales, no tienen bosque y tienen una gran pendiente, claro, y que son pluvionivales, pero en muchas áreas son más nivales que pluvio. Necesitamos sí o sí los paquetes de nieve para afrontar la primavera y el verano. Y por supuesto una buena recarga en el otoño de lluvia para que los ríos se mantengan altos. ¿Qué nos pasa en los últimos años?
que aún el año pasado, impresionados algunos por las nevadas que teníamos, no tuvimos lluvia, tuvimos nieve y aire polar, parecía que teníamos, digamos, un año húmedo, pero era un gran cascarón sobre ríos, lagos que se mantenían muy bajos y por debajo de la media. Entonces, apenas se derritió la nieve, nos quedamos con un panorama de déficit como fue casi todo el año. Claro. Se ha acentuado mucho el déficit en los últimos años y ahora la crisis es mucho más grande porque venimos de un 2020 muy deficitario, un 2019, 2016 que fue el más seco de los últimos 100 años en el Neuquén. Pero además de eso, si yo doy algunas estadísticas a nivel regional, el Paraná tiene la bajante más grande de 41. Exacto. Brasil está con la sequía más grande de los últimos 100 años. El Colorado, el caudal de julio fue el más bajo de 108 años que se mide en Butarranquil. El Neuquén tiene el segundo caudal más bajo desde el 41. Así que vemos en realidad que estamos con una situación extrema. En Chile también, Chile, Argentina, Brasil, están trabajando en conjunto los tres países con informes y comité de sequía semanales donde hay diálogos permanentes porque el problema, vuelvo a decir, no es de nuestra región, sino es regional a nivel sudamericano. Claro. Y luego a nivel mundial también, pero estrictamente este es un problema de todo el país. Fernando, y si nos enfocamos en Neuquén a corto plazo, por ejemplo, ya estamos pensando o ya se está pensando las autoridades competentes en cómo incluso hacer obras pequeñas para poder abastecer a las tomas de agua, sobre todo en el río Neuquén, que es donde se nota muchísimo la bajante. Se está viendo qué hacer para poder tener pastura para los animales en el norte neuquino. ¿Cuáles son las urgencias que ves a corto plazo? Más allá de que después podemos hablar de que puede estar afectada en unos años la generación de energía eléctrica, sin ir más lejos, ¿no? Mi tema fundamental es el pronóstico, es la previsión de caudales aguas arriba de los embalses. Sobre esto voy a decir algo. Me parece muy acertado declarar la emergencia ya en julio, cuando no ha terminado todo el ciclo, porque acá nos estaba faltando agosto para completar, invierno, septiembre y octubre, que son meses donde todavía pueden ingresar frentes fríos que no van a revertir la situación, pero podrían eventualmente, y uso los potenciales, porque no se puede ser categórico en pronóstico, y los escenarios proyectados son hasta ahora deficitarios, pero en esos meses que faltan, agosto, septiembre, octubre, tal vez algunos frentes mejoren relativamente las condiciones, digamos como posibilidad, como eventualidad, como pronóstico. Claro. Dicho esto, dentro de un marco de emergencia, las provincias y las jurisdicciones de la Autoridad de Cuenca están trabajando en cada una de las áreas en el análisis y previsión de estos fenómenos que además ya nos fueron críticos en el 2016, donde tuvimos también una restricción importante en los caudales para el riego y para la provisión de agua a las ciudades, que son los usos fundamentales. Así que digamos que ya hay una dinámica de tener ya una década o más de 10 años de un recurso que es escaso en la mayoría de los periodos. Y bueno, ahora se está trabajando en eso, pero de alguna manera el lanzar en julio o la preocupación sobre esto antes que termine el periodo, digamos el corazón del periodo hidrológico que va entre mayo y agosto. ¿Por qué digo esto? Porque el 70% de la precipitación aproximadamente en el Neuquén, en el Colorado, cae entre mayo y agosto, mayo-septiembre, con algún desfasaje. Luego podemos tener todavía frentes fríos en la primavera, por debajo de los 40 de latitud, digo San Martín, Aluminé, más al sur, Villa Langostura, el oeste de Río Negro, aún en la primavera. Estadísticamente, el año pasado la primavera no tuvo precipitaciones, el verano fue muy caluroso, con olas de calor, digamos que estamos con problemas también. Pero, aunque no está todo dicho, está muy bien en este momento que no hay nieve. Llegado este momento nosotros, no tenemos ni el 10% de la nieve que deberíamos tener en el Domullo al 1 de septiembre. Es más o menos, les voy a dar un valor, es 1.200 milímetros de equivalente a agua-nieve. Es el peso de la altura de la nieve. Ese peso debería estar a comienzos de septiembre en 1.200 en promedio. ¿Sí?
Bueno, tenemos alrededor de 100 milímetros o un poco más, o sea, ni siquiera casi el 10%. Vamos a ir la semana que viene seguramente a medir, a ver cuánta nieve hay a través de la provincia de Neuquén, pero es un problema grave porque eso no se puede reponer en lo que queda de agosto o septiembre. Claro. Podría eventualmente mejorar, y hay dudas en el sentido de que lo que se ve en esta primera quincena de agosto es una nevada hoy, que está ocurriendo en este momento, sí, que podrá llegar hasta Copahue, no al norte, y el 17-18 que parecería que entra un frente un poco más robusto, pero digamos que tenemos un frente a lo sumo semanal y débil, y por eso estamos en esta condición. Así que trabajar en función de dos recursos que son fundamentales y preciosos. Uno es el agua. El segundo, en el horizonte, son los bosques, claro, porque sequía asociada a olas de calor aún estacionales nos da un panorama, digamos, de cuidado, los sobre riesgos, todo para la deforestación de bosques, que es lo que está ocurriendo en el hemisferio norte en este momento con grandes incendios en Rusia, en California y en la Columbia Británica. Sí, bueno, el panorama no es muy alentador, Fernando. Sí coincidimos en esto de en buena hora que se declaró la emergencia hídrica para poder hacer lo que se puede hacer, ¿no? O al menos las obras prever. No podemos hacer que llueva, no podemos hacer que caiga nieve, pero sí podemos anticiparnos para ver cómo proveemos de agua a las localidades, cómo hay agua disponible para riego, etcétera. Si te parece, en otra oportunidad volveremos a charlar sobre las consecuencias concretas y puntualmente sobre la generación de energía eléctrica. Es otro tema, otro capítulo para otro especial. En esta primera conversación que tenemos entre todos, la idea era plantear el problema, hacer una síntesis del fenómeno y luego ir viendo las consecuencias. El problema de la generación eléctrica es un problema a nivel nacional ahora. El 30-35% del aporte que hacen las represas de todo el país está en crisis porque la mayoría de las represas están en mínimos. El Yacyretá tiene la segunda bajante más grande en 120 años. Esta tarde charlando con gente de Lina y repasando cómo está la situación, la verdad que es crítica. Sí. En muchas regiones, la mayoría de las regiones están bajo emergencia hídrica y en algunas ya está peligrando la provisión de agua potable. Así que toda Argentina está bajo una emergencia. Y una emergencia que comparte, vuelvo a insistir, con Chile, se están elaborando informes en conjunto de servicio meteorológico con Chile y con Brasil, que tiene las represas también en mínimos, y donde si yo le mostrase ahora los mapas de las próximas 2 semanas, Sudamérica, o el corazón del Pantanal, que es un poco el pulmón de los grandes ríos, y bueno, está en mínimos realmente y sin lluvias. No prestemos atención tanto a estas precipitaciones que puede haber en la pampa húmeda ahora o estas lluvias o tormentas que ha habido en los últimos días. Sí. Yo estoy hablando de las fuentes donde se generan los grandes ríos, ¿sí? Nos llovió acá 100 milímetros en abril, sí, en 170 de General Roca. Y esa lluvia llovió más entre abril y en mayo en el Alto Valle en esas 24 horas. Era más representativa esa precipitación que la que tenía Villa La Angostura en el año para esa fecha. Quiero decir, eso puede mejorar algunas zonas de cosecha, algunas mesetas, algunos valles, pero en general la fuente de los ríos está en alta montaña, donde las precipitaciones son de 2.000, 3.000 hasta 4.000 milímetros anuales, y no en regiones donde por tormentas podemos tener eventualmente alguna precipitación. Y llamo la atención antes de terminar sobre esto. Hablamos de sequía, no nos olvidemos de los eventos extremos. Los 2 escenarios son los típicos de cambio climático, y las grandes tormentas que tuvimos en Neuquén 2014, 2016, la de abril, esos son eventos también asociados a la misma problemática, y tenemos por un lado sequías y por otro lado todo el agua de un año que nos puede caer en pocas horas. Así es, Fernando. Bueno, como siempre es un placer poder charlar con vos, poder compartir tus conocimientos para que también nuestra audiencia tome conciencia de la situación y realmente se ponga sobre la mesa. No es una cuestión retórica, no estamos hablando de algo que podría pasar, de algo que está pasando. Así que gracias, Fernando, como siempre. Yo te agradezco porque, como me mencionabas así, es una cuestión cultural. El cuidado del agua y del medio ambiente es una actitud ética con la naturaleza que debemos de alguna manera ir mejorando cada vez más.
Así es, gracias. Un Buenas placer. noches. Buenas noches. Ahí estaba Fernando Fraseto, meteorólogo de la IC, una de las personas que más sabe de meteorología y de este tipo de fenómenos en la región, y nos mencionaba esto: no es una cuestión que va a pasar así nomás, sino que va a traer consecuencias que ya se están viendo cuando recorremos los niveles de nuestros ríos, arroyos, de nuestras fuentes de agua, sin ir más lejos en los cerros. Y en eso quería detenerme, y repasando un poquito esta falta de precipitaciones y esta falta de nevadas que se vio claramente durante el mes de julio, en donde todas las expectativas estaban puestas en abrir los centros de esquí, obviamente mencionando que venimos transitando una pandemia, en el caso de Argentina la segunda ola del coronavirus, que está todavía, que todavía no se ha ido, y que hay que ver qué va a pasar con la variante Delta. Bueno, en este contexto, el año pasado no hubo centros de esquí habilitados. Este año toda la energía, todas las expectativas estaban puestas en los centros de esquí, y esta vez que hubo nieve solamente un fin de semana largo. ¿Qué va a pasar? Tenemos algunas imágenes también para ir compartiendo sobre lo que son las nevadas, y les cuento un poquito algunos números que tenemos de registros sobre la nieve en la región. Hay imágenes satelitales que muestran realmente y que reflejan desde el Servicio Meteorológico Nacional, recién compartíamos, la falta de nieve durante el mismo trimestre en la Patagonia y Cuyo, incluido el cordón cordillerano. Hay imágenes satelitales que marcan una gran disminución de la superficie con nieve en el 2021, este año, respecto al mismo trimestre del año pasado. En Cuyo, la cordillera central presenta la superficie cubierta por nieve más baja desde el año 2000. En tanto, se trata del cuarto año consecutivo también por debajo de estos valores. En la Patagonia, esto que decíamos recién, el sector norte presenta valores más bajos desde el año 2000, y el sector sur registra el segundo valor más bajo también desde el año 2000. Solo fue superado por el trimestre del 2015, y allí compartimos imágenes de centros de esquí que parecen de época primaveral. Bueno, es el invierno que está también de alguna manera mostrando otros paisajes, muchos turistas que se acercaron a los centros invernales y que se tuvieron que volcar a las excursiones, a otro tipo de actividades, a la gastronomía, no así al esquí. Bueno, y es momento de compartir también la palabra de aquellos que están in situ, en este caso en el Cerro Chapelco. Vamos a compartir la palabra de Agustín Neyman. Él es el gerente del Cerro Chapelco. Hablamos de este tema, de la poca nieve, cuál es la situación en estos días. Escuchemos. Bueno, mirá, histórica indudablemente. La verdad que teníamos en general habíamos apostado a poder tener esta temporada medianamente normal, después de una temporada fallida del año pasado, solamente trabajando a nivel local. Y este año, justo después de que pasó la temporada de verano, que fue muy buena para todo el turismo de la región, después vino el rebrote del COVID, donde dudamos si podíamos abrir o no abrir. Una vez que tuvimos las autorizaciones de la actividad turística a partir de los primeros días de julio, era como que bueno, soñamos o esperábamos tener una buena temporada, entendiendo que el turismo está dispuesto a viajar y a acercarse y consumir en estos lugares, ¿no? Hoy tenemos, no sé, el 5% de las pistas, más o menos. Hoy casi que es el peor día de todos, donde tenemos el caminito habilitado desde 1700 a 1600 y algo de la zona de principiantes en el plano. Hasta ayer teníamos también una pista en el Palito y la pista Pioneros,
Pero bueno, al tener tan poca nieve ya no hay posibilidad de mover desde otros lugares, trabajo que se vino haciendo hace semanas, y ya no queda de dónde sacar. Para que te des una idea, nosotros creo que desde hace más de 2 semanas pensábamos que nos quedaban 2 o 3 días de temporada, ¿no? Cada día sí y no, con esto aguantamos 2 o 3 días. Y bueno, ya llevamos casi 3 semanas estirándola, y bueno, así que hay muy poquitos. Nosotros estamos en cantidad de esquiadores acumulados, ya tenemos que estar casi pasando el 80% menos de esquiadores que en una temporada normal. Si no cae esta poquita nevada que esperamos para pasado mañana, es casi que la actividad del esquí y el snowboard la tenemos que cerrar y mantenernos con una estructura para recibir a peatones, solamente que puedan hacer el paseo en telecabines, subir alguna silla y demás, pero la actividad propia de la nieve es como que estaría cortada por ahora hasta que vengan más nevadas. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos los efectos en la temporada invernal, los efectos directos de la sequía en el turismo. Y ahora vamos a compartir también la palabra del ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi. Él ya comenzó a hacer una evaluación de la situación, también recorrió la provincia viendo esta problemática de la sequía y lo que puede llegar a ocurrir, y en este caso enfocado en la producción. Hace 13 años consecutivos que venimos con sequía, al menos es la situación que se marca últimamente. 13 años seguidos con sequía, con sistemas productivos que hace 13 años se manejaban de una manera y que ahora necesariamente tienen que empezar a cambiar para poder seguir sobreviviendo de manera sustentable. Los sistemas productivos ganaderos, los sistemas productivos en general. Tenemos una situación que, bueno, el jueves pasado, convocados por los intendentes del ente Minas, estuvimos desde varios organismos del gobierno provincial en Andacollo, tratando de un poco de recoger cómo venía la situación y cómo pensar y avanzar en un plan de contingencia que, bueno, sea parte de una de las herramientas de un marco normativo que declare la emergencia por sequía en nuestro territorio. No es que todavía se ve una afección en forma inmediata. Seguramente sí, ya se está empezando a ver en las zonas de veranadas, donde los crianceros por ahí se quedaban algún tiempito más, que van a tener que volverse antes porque la sequía ha llegado hasta las zonas de veranadas, ¿no? Así que eso es lo primero que vamos a empezar a ver, con una afectación general, insisto, en toda la provincia, pero en zona norte es como lo que se evidencia más relevante, con impacto no solamente en temas productivos, sino también con los riesgos que implica en el tema incendios, que es algo absolutamente crítico, y como un tercer eje, o sea, la parte productiva, la parte incendio, y un tercer eje que tiene que ver con el agua potable y el consumo humano, ¿no? Pensando que muchas de las localidades de zona norte dependen del abastecimiento de vertientes o de flujos de agua que se van a ver mermados significativamente esta temporada, ¿no? Así que en base a eso van a hacer el dimensionamiento de este plan de contingencia que trabajaremos.
2021, la peor sequía, es lo que estamos viviendo, repasando, poniendo sobre la mesa esta situación que estamos viviendo y que va a traer duras consecuencias no solo en Neuquén, en la región, sino en todo el país, incluso en Latinoamérica. Hacemos la pausa de este especial y enseguida regresamos con mucha más información.